Hola alumnos, ¿cómo están? Hacía este video porque hoy les voy a enviar una guía y un video explicativo de esa guía, ¿no es cierto? Que es el tema nuevo que vamos a empezar a ver en las clases de castellano o lenguaje, como le quieran llamar. Bueno, se van a dar cuenta que el video que sigue o la segunda parte es distinto a lo de acá. Y es porque es material del año anterior, cuando los alumnos estaban recién volviendo y había que hacerles video. Entonces, para complementar esta guía, les adjunto también ese video. ¿Ya? Lo que les quería hablar también era sobre el correo que les envié hace un par de días o ayer creo, que era con respecto a los correos personales de los profesores. Es decir, cuando tengan alguna inquietud con respecto a un tema, si es que no quieren enviármelo a mí para que se los pregunte, se lo pueden mencionar directamente a ellos a través del correo que les envié, o sea, a través del correo que les subí a la plataforma del Classroom, ¿ya? Entonces, en el video que viene a continuación, si es que sale alguna referencia al año anterior, obviamente no la tomen en cuenta porque tiene que ver con ese periodo, pero de cualquier forma el material sirve, ¿no es cierto? Y no tiene ninguna tarea, sino que se menciona abajo que tienen que revisar unos audiovisuales, en donde ustedes solamente pinchan porque si se fijan está el enlace descrito ahí en la página 2. Entonces, la tarea para la próxima semana es haber leído esto y haber visto los audiovisuales, ¿ya? Porque eso les van a servir en adelante para las preguntas y el desarrollo de las tareas que vengan a continuación con respecto a este contenido. ¿Se entiende? Éxito. Entonces, cualquier asunto me escriben a mí al correo o a los correos personalizados de los profesores que están adjuntos en el Classroom. ¿Ya? Que les vaya bien. Saludos y a continuación los dejo con el video del contenido. Chao. Hola alumnos, ¿cómo están? Si estuvieron en las clases del otro día, o por lo menos con lo que intenté partir, fue con este repaso, o con un repaso, ¿no es cierto?, de los tipos de narradores. Un, un contenido que es bien, me imagino, ya conocido, un tanto tal vez básico, lo piensen algunos alumnos, y que deberían manejar de acuerdo a su edad y a su nivel escolar, ¿ya? Entonces, los separamos en dos grupos, en los narradores homodiegéticos y en los heterodiegéticos. ¿Recuerdan? Los homodigéticos son los que pertenecían a la realidad contada, es decir, eran lo mismo que la realidad narrada, que la diégesis, y ahí estaba el protagonista y el testigo, mientras que en el segundo grupo anotamos, o sea, dentro del narrador heterodiegético, mencionamos principalmente el narrador omnisciente, ¿ya? Recuerden, heterodiegético, el segundo grupo, es aquel o aquellos narradores que están fuera, se sitúan fuera de la realidad narrada, ¿ya? Es decir, su condición existencial, por llamarlo de alguna forma, se sitúa o se ubica más allá de los parámetros dimensionales que compartimos entre todos nosotros, ¿ya? El narrador omnisciente es una especie de Dios, ya lo saben. Si se fijan en la palabra omni, es un prefijo que alude a la totalidad, como los animales omnívoros, que se les dice a aquellos que se alimentan de todo tipo de alimentos, de sustancias vegetales, minerales, de materia animal también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el narrador omnisciente es aquel que conoce todo el devenir de la historia, conoce el pasado de los personajes, conoce lo que están pensando, lo que les va a pasar, sabe más de los personajes que incluso los personajes de sí mismos. ¿Mm? Por lo tanto, es un narrador bastante seguro de lo que conoce, de lo que sabe, es objetivo,
su condición de heterodiegético, es decir, de situarse fuera de la realidad que está narrando, le permite, como les dije, ser objetivo, distante y tratar los problemas de forma un tanto científica. A veces puede ser moralizante o pedagógico, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de narrador omnisciente, como lo menciono acá, moralizante, científico, distante, objetivo, ¿qué más? Se utilizó principalmente en la narrativa, perdón, en la novela realista y en la novela naturalista. ¿Mm? Este narrador distante, seguro de sí mismo, etcétera, etcétera. Bueno, el salto que hacemos desde ese tipo de narrador y desde esa focalización narrativa o desde ese modo narrativo que es distante, objetivo, cientificista, moralizante, etcétera, etcétera, eh, se produce desde fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX. Eso les mencioné en clases, ¿ya? Entonces, ustedes me dirán, pero ¿por qué cambió tanto la forma de narrar? ¿O por qué tanto cambió el modo narrativo? ¿Por qué cambió tanto el uso del narrador de una década a otra, de un siglo a otro? Y es por la razón, ¿no es cierto?, que les presento, o sea, es la razón por la cual les presento esa diapositiva que sale ahí, que espero estar compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Que dice relación con la influencia del medio, la influencia del entorno, la influencia de las condiciones materiales sobre las obras de arte, ¿ya? Es decir, las producciones artísticas, no sé si llamarle creaciones, más bien las producciones, como les decía, las producciones artísticas y literarias en este caso, para el curso, obviamente responden a ciertas condiciones materiales y a ciertos contextos históricos, ¿ya? Las obras no nacen de la nada. Siempre el artista tiene un anclaje existencial, ¿no es cierto?, en la época en la que está viviendo, es inevitable aquello, ¿ya? Entonces siempre las obras, las músicas, las músicas, no, la música, la novela, etcétera, etcétera, van a reflejar las condiciones del tiempo en el cual se originan, ¿ya? Por ejemplo, ahí sale en en la lámina que les presenté, la influencia del entorno, dice los factores socioculturales, la ideología política, la ideología, la política, la religión, la filosofía, la economía, etcétera, etcétera. Siempre hay una superestructura que está por sobre los sujetos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y los determina de cierta forma a pensar de tal o cual manera, o por lo menos determina el entorno en el cual el artista se va moviendo. ¿Mm? Entonces, eso les había mencionado en un primer momento. A no olvidar esa idea entonces de que cada obra es hija de su tiempo y cada contexto histórico y cada condición material de ese contexto histórico va determinando el tipo de obra que surja. ¿Les parece? Bien, entonces estábamos hablando del tránsito entre este narrador omnisciente y un narrador un tanto más relativista, ¿ya? Un narrador no tan seguro de sí mismo. Entonces yo les había mencionado que las obras y el abordaje artístico, ¿no es cierto?, de las producciones tiene que ver con las condiciones materiales y los contextos históricos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en claro. ¿Y cuál entonces es el contexto histórico en el cual nosotros vamos a partir eh, esta clase de lenguaje y literatura? Es sobre el tema histórico, ¿no es cierto?, del cual están observando ahí la fotografía o la pintura, disculpen, que es la revolución industrial, que hay que tener muy en cuenta para el tema que vamos a tratar, ¿no es cierto?, en las clases, en un comienzo por lo menos. Entonces, la revolución industrial, ¿no es cierto?, es este proceso de transformación económica, tecnológica, ¿no es cierto?, se inicia como en la mitad del siglo XVII, ¿no es cierto? 18, perdón, 1750, por ahí, etc., en Inglaterra, y que se extiende luego por Europa
y la América y Norteamérica, ¿no es cierto? Y que termina alrededor de 1850, 40, etcétera, etcétera. Entonces, durante este periodo se vivieron inmensas transformaciones gracias al desarrollo técnico y tecnológico de la humanidad, ¿no es cierto? Principalmente en agricultura, en industrialización, en, en la industria textil, ¿no es cierto? En, en la construcción urbana de ciudades, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿ya? Y esta idea, ¿no es cierto?, de progreso inundó obviamente el espíritu de la época. Entonces es una época en la cual los sujetos de cierta forma estaban optimistas, o por lo menos quienes escriben, quienes eran los vencedores de aquello, quienes escribían la historia de todo ello, les inundaba y les embargaba un sentimiento muy optimista y de seguridad en el progreso humano. Pensaban que el ser humano iba a progresar de forma geométrica, ¿no es cierto?, hacia arriba, en- gracias al desarrollo de estas máquinas. ¿Mm? Ese es el contexto histórico, ¿no es cierto?, de aquella época. Entonces, alumnos, a lo que quería llegar era a la mención, ¿no es cierto?, o a la confirmación del, del cambio de estatuto, entonces, o el cambio de ánimo, por llamarlo de forma sencilla, de este narrador de la novela del siglo XIX hacia el siglo XX. Entonces el narrador se vuelve, ya no es un sujeto seguro de sí mismo, ya no es un sujeto objetivo que sepa todo, ya no es el conocedor de todos los detalles de la historia, sino que más bien hacia el siglo XX se transforma en un narrador inseguro, en un narrador caleidoscópico, en un narrador fragmentado, en un narrador más interior, ya no mira tanto al exterior, sino que se mira a sí mismo. Y eso principalmente ocurre por el cambio en el contexto histórico. Como yo le señalé ya hacia atrás en el video, los contextos históricos y las condiciones materiales determinan la forma en que vamos a producir arte, por lo tanto, determinan la forma de aproximarnos a los fenómenos, eh, a los fenómenos de la realidad a través del ejercicio artístico, ¿ya? Entonces, el narrador de esta seguridad que tenía en la revolución industrial pasa a ser un narrador más equívoco. ¿Por qué? Porque cambió la historia. Empezaron a venir las guerras mundiales, algunas crisis económicas, entre otras cosas, y esta época de esperanza en el progreso le dio paso a una época oscura que empieza, ¿no es cierto?, con la Primera Guerra Mundial y los hechos que todos conocemos. ¿Ya? Entonces, eso era la charla de hoy día. Más o menos detallarle este tránsito entre el narrador seguro de sí mismo, este narrador omnisciente de la novela realista y naturalista, hacia un tipo de narrador que es más inseguro e interior. Aquello se los voy a detallar luego en un próximo video. Espero que estén bien y nos vemos pronto. Hasta luego.